UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín. Gracias a todos los que se conectan a esta hora con nosotros. Hoy continuamos con estas transmisiones que hemos venido haciendo a lo largo de este último semestre como parte de la celebración de los 20 años de Radio UNAL. Yo soy Vanessa Agudelo y es un gusto para mí hoy estar acompañada por el profesor Gilberto Morales Soto, agrónomo de nuestra universidad, profesor por muchísimos años. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen y pues están muy felices de volverlo a ver desde hace rato. No lo teníamos pues ni por los micrófonos ni por estas pantallas. Él es agrónomo, como ya les conté, de nuestra universidad, con maestría en entomología y con énfasis en abejas africanizadas, que yo creo que muchos ya los conocen. Ha tenido pues varios proyectos en la universidad que hoy siguen siendo importantes, como el Arboretum y Palmetum, en que él también estuvo, digamos, ayudando, y bueno, muchos más legados que nos dejó el profesor antes de irse a sus días de descanso, y uno de ellos es poder seguir disfrutando de la canción de ayer. Él ha sido realizador de la universidad, creo que por más de 17 años, ya ahorita nos contará. Profesor Gilberto, gracias por acompañarnos hoy. Es un placer y es agradecerles a ustedes y a Daniel la gestión para estas entrevistas. Pero te hago una observación, sí, que el Arboretum y Palmetum es de mi hermanito José Horacio León, que es ingeniero forestal. Que lleva el mismo nombre, pero usted también estuvo, porque alguna vez conversamos con su hermano y hubo algunos profesores que también estuvieron por ahí interesados. Ah, probablemente sí. Listo. Pero dicen que yo que soy el gemelo de él, aunque nos llevamos como 2 años o 3 años. Sí, Pero wow. Bueno, eso quiere decir que usted se conserva mucho entonces. Es que me baño con agua bendita. Ahí está el secreto para los que nos están escuchando. Profe, pues nada, yo quisiera que empezáramos por ahí. ¿Cómo termina usted involucrándose en la radio? ¿Cómo empieza esa pasión también por la música? Que además usted ha sido un diletante de no sé desde cuándo, pero ha sido un apasionado de la música, y pues gracias a esa pasión suya, muchos podemos seguir disfrutando hoy la canción de ayer. Cuéntenos un poco cómo fue ese inicio. Sí, Vanessa, realmente la afición por la música es desde pequeños, porque en mi casa se oía mucha música, sobre todo zarzuela y ópera y música colombiana. Y desde allá pues viene esa afición. La llegada mía a la emisora es una coincidencia porque Jorge Hernán Arango, que fue director de la emisora, muy amigo de José Horacio León, el hermano mío, el del Arboretum y Palmetum, y José Horacio León de Metido le dijo alguna vez que a mí me encantaba la música vieja y que tenía mucha música, colección de música vieja, y Jorge Hernán inmediatamente, como necesitaba llenar espacios para la emisora, porque tenía muy poquitos espacios, la emisora se transmitía eran como 6 horas al día inicialmente o algo así, y básicamente era música rock. Empezó pues con música de este tipo, juventud. Y Jorge Hernán entonces me llamó y me dijo, tu hermanito León me dice que vos no sé qué, eso fue un lunes, necesito hacerte una prueba para ver si tu voz sirve o no. Y le dije, yo como voy de montañero, hombre, como hablo de feo, me vas a poner a hablar. Y me dijo, no, vení, yo te hago una prueba. Y claro, la prueba la pasé, no la iba a pasar si necesitaba gente para que le llenara espacios. Y eso fue un lunes y me dijo, para el viernes necesito el primer programa. Y qué encartada la mía tan espantosa, porque yo no sabía cronometrar tiempo, no sabía hablar y todavía no sé hablar, y soy muy orgulloso de ser montañero. Y fue muy complicado hacer el primer programa, pero lo logramos hacer y le cumplimos el viernes. Ese programa se transmitía los domingos y escogieron el domingo porque Hernán Restrepo, que fue el gran melómano, puede decir el gran conocedor de música vieja en Colombia, había establecido el programa mañanero precisamente para eso. Ellos querían que se siguiera con este tipo de música en ese horario, pero también lo transmitían por las noches, como a la 1 de la mañana. Y Jorge Hernán me decía a mí, hombre, Gilberto, ese programa suyo no lo oyen sino en la cárcel de la ladera, que soy yo, estás despierto a la 1 de la mañana. Bueno, de todas maneras el programa tuvo acogida y me aguantaron ahí, pudimos seguir trabajando y haciendo programas, y ya yo empecé a cronometrar y a sincronizar la parte hablada,
con lo que duraban las canciones. En la música vieja, en esos discos de 78, que es los que yo trabajaba, el formato era de 3 minutos. Entonces yo sabía que tenía que colocar tantos discos en determinado tiempo, pero sincronizaba también con mi parte escrita. Y así lográbamos hacer programas donde introducíamos unos 15 o 16 discos para cada programa. Al principio me daban 2 horas para grabar y en esas 2 horas era muy difícil hacer programas porque trabajamos con cassette. Y entonces un programa con cassette sobre una temática, por ejemplo los labios, ¿cierto? O cualquier otra temática que hiciéramos, un compositor determinado, teníamos que escoger en cada cassette qué canción coincidía para meter en esa temática que íbamos a trabajar. Eso había que pasarlo a medio digital y había que quitarle después los borrones y los scratch y los iseos y todas las cosas que tienen los discos viejos. Y entonces lográbamos montar, digamos, un programa cada semana. Ya después cuando empezaron a llegar los equipos nuevos y toda la tecnología nueva, logramos hacer hasta 4 y 5 programas en una hora, cuanto antes nos demorábamos 4 horas para hacer un programa. Eso más o menos es como la... Claro, no, es que les tocaba, sí, claro, les tocaba el proceso completísimo de convertir los discos de formato claro, digitalizarlos y luego a cronometrizar el tiempo para poder hablar. Pues además de esto, usted ha sido un gran coleccionista y en la canción de ayer, que es el programa que usted hizo, creo que por más de 17 años, donde 18, pues teníamos la oportunidad, 18 años, sí. donde se escucha la canción popular, zarzuelas, bambucos, guabinas, boleros, entre muchos otros que podemos disfrutar ahí, que además usted siempre ha acompañado con una investigación previa, contándonos un poco de esos grandes autores y de esas canciones. Cuéntenos un poco cómo es esa labor del coleccionista y sobre todo hace tantísimos años en que cómo era ese movimiento, conseguir, digamos, esos discos acá en Medellín o en Colombia, cómo los conseguía, cómo traía usted esa música para el programa. Sí, como te comenté al principio, yo tengo mucha música que me dejó un primo, mucha música de 78 y long play también, y casetes también muchísimos. Entonces nos pegábamos de los discos de 78, del formato en long play o de los casetes y de ahí extractábamos la música. Eso no era tan complicado porque yo desde hace mucho tiempo tengo una lista de todos los discos que yo tengo. Y esa lista incluye el título de la canción, el compositor, el cantante, la orquesta, pues muy completo. Entonces para mí era relativamente fácil ir a ese cuadernillo que yo tengo, que es muy grande, y buscar por el título de la canción y saber dónde la tenía, en qué cassette o en qué long play o dónde la encontraba. Lo más difícil era encontrar información sobre los compositores, los cantantes y demás. Ahora con la tecnología y con el Google, pues con Diosito Google y demás, es muy fácil encontrar. Pero en esa época era muy complicado y sobre todo de compositores colombianos. Yo le contaba aquí a Daniel que si usted va a investigar sobre compositores argentinos encuentra lo que quiera. Sobre compositores mexicanos encuentra lo que usted quiera. Encuentre sobre compositores colombianos. De pronto los últimos, sí, los del 50 para arriba encuentra esta información, de ahí para atrás, olvídese, casi imposible. Entonces era muy difícil. Entonces a veces nos demorábamos para terminar un formato y terminar un programa, nos demorábamos en la investigación 2, 3 meses. Inclusive hay uno que me demoré cerca de 3 años para completar yo sobre un programa que hicimos sobre la habanera. Fue muy difícil encontrar habaneras colombianas, entonces yo tuve que hacerlo con habaneras cubanas y habaneras de otros países y españolas, porque era casi imposible encontrar información sobre compositores colombianos. Lo encontraba en la canción, pero ninguna información, solamente que le escribió tal señor y paré de contar. Entonces, hay programas que se hacían muy fáciles y otros supremamente difíciles que implicaban mucha investigación, mucho trabajo. Claro, yo creo que cuando uno es tan aficionado de la música nunca se desliga de ella en cualquier, digamos,
oficio que esté haciendo o en cualquier, digamos, actividad de la vida. ¿Cómo conversaba, digamos, esa pasión suya con la música, con su otra pasión que ha sido la agronomía y las abejas también, los Los insectos? insectos, sí. Cuéntenos un poco si de alguna manera se entrelazan esos dos temas, esos dos frentes. Sí, de hecho lo hemos hecho, Vanessa. Yo tengo dos conferencias. Una se llama Los insectos en la música y el otro se llama La abeja en el folclore colombiano y latinoamericano. Y son dos conferencias que ya se han dictado algunas veces. En un congreso que hubo sobre insectos en Cali, que duró una semana, estuvimos dictando una charla de esas. Y en un congreso de entomología que se hizo aquí en Medellín, también se dictó uno sobre los insectos y la música. Y aparentemente me dice la profesora Sandra Uribe, que es organizadora del próximo congreso de entomología, que va a ser aquí en Medellín, que me va a volver a invitar como invitado especial para que le hablemos de esa temática, que es muy interesante, porque los insectos han sido fuente de inspiración, sí, ya sea para miedo, ya sea para folclore, ya sea para resaltar la belleza, sobre todo en la mujer. Hay una infinidad de canciones donde se le habla a los ojos, a los labios, se comparan los labios con la miel, la dulzura de los labios con la dulzura de la miel, en fin, son cosas. Entonces yo me he puesto en el propósito de buscar canciones que tengan que ver con los insectos y he encontrado una gran cantidad de cosas. Y eso me ha servido para montar unas conferencias. Y también otra que se llama La Copla en la canción popular, donde se habla también de mucho de los insectos y de otros artrópodos, de arañas y alacranes y cosas de esas. Sí. Profesor, bueno, fueron 18 años, que es muchísimo tiempo, además con una disciplina increíble. Yo recuerdo cuando llegué a la emisora ya hace como 6 años que me lo encontraba ahí en el estudio grabando y dejaba hasta 5, hasta 4 programas listos y a veces alcanzaba hasta un año de programación por adelantado. Recordemos un poco de todos esos años de ser muy disciplinado y también de todos esos personajes que también se va encontrando uno. Ahorita nos contó un poco de esa relación con el maestro Jorge Herrera Arango, cómo eran esas conversaciones también cuando se estaba, digamos, iniciando esa planeación y cuando apenas era, digamos, un proyecto muy cercano porque apenas estaba empezando. Se imaginaban de pronto que iban a lograr que esta emisora pues hoy esté cumpliendo 20 años y que tengamos tiempo también, que lleve para largo, que nos falten muchísimos más. Sí, eso esperamos, que cumplan siquiera unos 400. Sí, no, ha sido muy lindo, ha sido una labor muy hermosa y te cuento que fue muy difícil al principio porque trabajamos en una casita que ya se demolió y en esa casita el primero que llegaba tenía que abrir la puerta para que saliera todo ese olor a hongos, porque las paredes eran llenas de hongos. No sé, no la conociste, ¿cierto? No, no, es que usted es muy jovencita. Y era impresionante el olor, entonces habría que abrirlo, los discos que dejaba uno ahí se llenaban de hongos de una semana para otra. Era muy difícil, la consola de grabación, eso era, mejor dicho, paleolítico. Y como te digo, había que repetir, se caía, se dañaba. Jorge era, arréglele este cablecito, cámbielo para acá, cámbielo para allá. Fue muy difícil al principio. Ya después, cuando la emisora ya adquirió, a través de la gestión de muchos de los directores que hubo, que de todos hay que hablar maravillas, porque cada uno hizo alguna cosa por la emisora y dejó alguna cosa, a pesar de que hemos trabajado todavía en la pobreza y que a la emisora no se le ha dado la importancia que tiene la universidad, que es para divulgar el pensamiento y para divulgar los proyectos de investigación y las investigaciones concluidas y demás. Yo creo que no se le ha dado la suficiente importancia y no se la ha explotado como debería ser, porque hay una gran cantidad de áreas en la universidad que ameritarían hacer programas, cosas. Y se hizo muchas veces, muchos de los directores hicieron invitación a los decanos para que vincularan a los profesores con sus diferentes proyectos de investigación y los socializaran y demás, y muy poquita gente respondió. Y yo fui uno de los que respondí y fui supremamente bien recibido toda la vida. Con todos los directores me fue supremamente bien, fueron capaces de soportarme, de soportar el programa y nos aguantamos 18 años hasta que el COVID nos sacó de taquito, como dicen por ahí. El COVID fue el que nos descuadró completamente.
Y entonces Claro. ya sigo con la música indudablemente, y como te digo, sigo haciendo, buscando información sobre los insectos y la música, las abejas en el folclore popular colombiano y latinoamericano, y sobre la copla y sobre muchas cosas que tienen que ver con la poesía y con la música, pero ya más a nivel, dijéramos, personal, de satisfacción personal, porque ya es más difícil, porque el COVID nos cambió toda la La vida, dinámica. y ya tenemos otras cosas que hacer que no nos permiten de pronto poder continuar como íbamos. Pero sí éramos muy disciplinados. Al principio me tocó hacer programas junto mientras dictaba clases, entonces tenía que sacar los fines de semana para hacer los programas, y en la semana pues estar dedicado a la investigación, a la extensión y a las clases. Y cuando me jubilé dije, este es el momento. Y entonces fue cuando resultó lo que acabas de mencionar, que llegué a tener hasta un año de adelanto en los programas. Pero es porque el jubilado ya, si Ya no lo me tenía planeado. si no me podía hacer alguna cosa, los han campeteado en la casa. Profesor, hablemos un poco como de ese significado de la música también para la vida misma, y también de qué significó para usted también la radio en todo ese trayecto que estuvo haciéndola. Pues fue un aprendizaje maravilloso de algo que yo nunca había hecho. Fue una necesidad de disciplinarme y, como te digo, organizar un formato. Yo ya inclusive llevaba una libretica, y entonces yo en la casa, con un cronómetro, medía cuánto me demoraba leyendo cada introducción a una serie de discos, y luego hacía la suma de 3, 6 o 9 minutos que dura pues, los 2 o 3 discos, para poder llegar a la emisora y que el programa no me pasara de una hora, que era lo que nos exigían en Bogotá. Y muchas veces nos tocó recordar discos porque de pronto se me fue un poquito más la carreta y hubo que eliminar algún disco, pero para eso pues servía este programa de edición que es tan interesante, que uno puede quitar, poner, cambiar para un lado y para el otro. Entonces, eso más o menos es como el resumen de lo que te Y la quería. música. Sí, bueno, y la música, pues, decía alguno que harta sería la música, que harta sería la vida sin música. Y la música yo creo que es algo que sirve para todo, o sea, para calmar ánimos, para calmar estrés, para disfrutar, ¿cierto? Sí, así es. Yo creo que muchas veces la vida no tendría sentido sin la música. Hay días en que uno no tiene ganas de nada y escucha alguna canción que le mueve algún sentido y le cambia el ánimo o lo pone a pensar diferente. Y amanece uno con ánimos distintos. Hay días que uno amanece con ganas de oír tangos, otros boleros, otros bambucos. No es siempre lo mismo. Sí, es bien interesante eso, que hay días que uno, no quiero oír tangos hoy, pero boleritos sí vamos a oír. Ujú. Sí, Es bien como que interesante. el Sí, cuerpo se lo pide, la mente se sí, lo pide. Como que exactamente. Es correcto. Y hay algo muy interesante, y es que yo puedo escuchar un disco 10 veces, el mismo disco, y cada vez escucho algo que no había oído las otras veces. Una flautica que entra por allá, un oboe, una guitarra, un contrabajo, alguna cosa que yo no me había percatado, porque lo había oído al principio como un todo, pero ya le empieza uno como a discernir, como a despedazar, y empieza uno a oír cosas que nunca antes había imaginado que existieran ahí. claro. Y es cuando uno admira el genio de los compositores, porque muchos de nuestros compositores fueron autodidactas, fueron personas que no fueron a la academia, les surgía, les salía la música, y uno dice, pero ¿cómo es posible que un tipo sin conocimientos musicales pueda hacer una danza tan hermosa, un bambuco tan lindo? Es bien interesante. Sí, señor. Ya para ir finalizando, que se nos está acabando el tiempo, yo quisiera que nos contara un poco qué se encuentra haciendo en estos momentos, qué lo sigue apasionando, si le hace de pronto falta la radio. Pues es interesante porque hicimos unas amistades muy lindas en la radio y fuimos, como le digo, muy bien acogidos. Pero en estos momentos nos ha cambiado mucho como el ritmo de vida. Entonces en este momento yo estoy más dedicado como a hacer esas conferencias, porque me han invitado ya a varias universidades, y ya de hecho hemos dictado en varias universidades conferencias
relacionadas con esta temática, con los insectos, con las abejas. Hemos hecho cursos completos de abeja, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería. Dictamos unos cursos completos de entomología en EAFID. Entonces, muchas de esas cosas. Entonces, todavía me entretengo organizando, como te digo, conferencias, ¿sí? Organizando diapositivas, ahora revisando unos tutoriales muy interesantes que hay sobre cómo organizar diapositivas, cómo hacerlas más amenas, que es bien interesante también. Entonces, también aprende uno en ese sentido. Con la radio aprendimos mucho sobre la amistad, sobre compartir, sobre sacrificio, sobre disciplina, sobre muchas cosas. Y ahora quiero hacer unos podcasts, mis hijos me están ayudando en eso, que la idea es subirlos a la nube para hablar un poco sobre la historia de algunas canciones, que hay unas historias muy lindas, muy interesantes, y la idea es incluir también la canción, no solamente hablar de la historia, sino incluir también la canción, para que no se queden las historias sin conocer. O sea, mucha gente oye la canción La Lancha, ¿cierto? Se va a la lancha esa canción y cree que eso lo compusieron en Argentina o que lo compuso Camilo García, que era del dueto de antaño, y no es cierto. En 1800 y pico hubo una zarzuela, una opereta que se llamaba Fra Diavolo, ¿sí? Y ahí se interpreta eso. O sea, estos tipos Claro. probablemente escucharon y se basaron en eso para hacer los arreglos. Entonces, por ejemplo, es una historia que la gente no conoce, entonces sería interesante narrarla, y de muchas otras composiciones, cómo surgió, porque este compositor puso esta canción o la tituló de esta manera o de esta otra, ¿cierto? Haciendo referencia a qué. Entonces, en eso me sigo investigando sobre compositores, sobre discos y demás, y ahora hay un cúmulo de discos impresionante de música vieja, pero impresionante. Pues por aquí quedamos a la espera de que nos cuente del podcast donde lo podemos escuchar, y seguramente un montón de oyentes que usted cultivó durante estos 18 años que estuvo realizando ininterrumpidamente la canción de ayer, que está pues en nuestras plataformas también por si quieren escucharlo. Ahí está en la página de radiounal.com, o también está en nuestro repositorio, que además este programa ya es patrimonio cultural de nuestra universidad y está a disposición de todos los que quieran escucharlo. Agradecerle nuevamente al profesor Gilberto Morales por habernos acompañado hoy. Vanessa, con muchísimo gusto. Fue un placer también volverla a ver a usted, que nos colaboró algunas veces allá, cuando aparecía allá a inspirarnos. Fue muy placentera la entrevista, y a la orden con muchísimo gusto, claro que sí. Gracias, profe, por acá Y el quedamos. podcast ya depende de mis hijos, que son los que manejan, porque el computador para mí es una máquina de escribir, que tiene algunos truquitos muy interesantes, que uno sabe, pero esa cosa de subir a las nubes y eso, mejor dicho, eso nos revuelta a nosotros. Entonces, que me ayude. Cuando esté, con mucho gusto le avisamos. Listo, a los oyentes que nos estuvieron acompañando, muchas gracias. Recordarles que estuvo con nosotros el profesor Gilberto Morales Soto, realizador de la canción de ayer, uno de los artífices de que esta emisora continúe hoy y que pues haya estado funcionando por todos estos años que tuvimos este gran programa al aire. Invitarlos a que nos sigan acompañando en estas transmisiones para que conozcan más de la emisora y de todos esos personajes que la han hecho posible. Yo Muchas soy gracias. Vanessa Gudelo y nos escuchamos y nos vemos en una Y a próxima Daniel, oportunidad. muchas gracias por aquí, que nos estuvo colaborando con el micrófono. Así Muy es. bien. Bueno, feliz tarde, muchas gracias, muy querido. Suena. Radio UNAL, 30 años de radio universitaria, 20 años en los 100.4 FM Medellín.